Me está diciendo a mí que tú vienes siendo un milagro de parte de Dios. Así es. Para la gloria de Dios somos más que un milagro, porque ya mi madre no daba luz. Y ella siempre me dice, tú fuiste puesto. Wow. O sea, desde el principio, algo que me impacta es que yo le decía en estos días, cuando hablábamos eso, yo le decía, mami, me parece ver que la Biblia me redacta con este ciego de nacimiento. La Biblia dice que Jesús, siento a Dios, varón, en este lugar. Tremendo. La Biblia dice que Jesús, inmediatamente este hombre nace, o sea, este hombre es ciego de nacimiento. Cuando Jesús escupió en tierra, que le puso el lodo con su saliva, lo ligó, lo mandó al estanque de Siloé, que traducido es enviado. O sea, yo inmediatamente anclé esto, el Espíritu me ancló y me unió y me dijo, David, es que tú eres enviado desde el vientre de tu madre. Santo. Sí. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla el hermano Jesús Sánchez y bienvenido a tu canal Jesús Alberto TV 25. Le damos la bienvenida a nuestro hermano David en el día de hoy, que tenemos un invitado muy especial y con cada uno de nosotros. Mi hermano David, cuéntenos de su experiencia, cuéntenos cómo conoció al Señor Príncipe. Que Dios te bendiga, mi hermano. Amén, amén. Dios bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de los oyentes que nos escuchan, los amigos que nos van a escuchar esta palabra. Para mí es un honor estar en este canal, para mí es un placer realmente hablar de la grandeza de mi Padre, lo que Él ha hecho conmigo, y ya como mencionado, respondo al nombre de David, siervo de Cristo igual que usted, entendiendo que aquí el grande es Dios. No nos andamos anunciando como profeta ni como evangelista, simplemente siervo de Cristo. Estamos aquí para dar una palabra de parte de Dios y testificar lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Amén, mi hermano David. El público quiere saber cómo inició nuestro hermano David, o sea, cómo el Señor fue tratando, cómo conoció usted al Señor. Cuéntenos de su experiencia, mi hermano. ¿Cómo conoció al Señor? Bien, antes de ello quiero leerle una palabra aquí, Adelante, para que cada amigo escuche esta palabra realmente, porque todo lo que vamos a hablar debe de ser en base a la palabra. Amén. Aún todo testimonio debe de ser en base a la palabra. Por eso cuando Nicodemo se encontró con Jesús, le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque la cosa que tú haces, solamente alguien que haya venido de Dios puede hacer ese tipo de señales. Entonces es necesario siempre plantar una palabra. Y quiero leer en el libro de Mateo capítulo 14, su verso 28 en adelante. Y por ser palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gracias. Amén. Dice así: entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Dios mío, hoy es un día, Dios mío, donde la persona acostumbramos a dar un día de acción y gracias, Señor. Gracias, Padre, Señor. te damos gracias, Señor, porque tus palabras son vivas y eficaces, Dios de gloria. Señor, habla tú a tu pueblo, Señor, y que este pueblo pueda ser edificado a través de tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Cuéntenos, mi hermano, ¿cómo conoció mi hermano David al Señor? Bien. Realmente lo que aconteció conmigo fue algo desde mi nacimiento. ¿Por qué desde mi nacimiento? Hay personas que en la Biblia podemos ver que han sido marcados desde su nacimiento, aún profetizados desde antes de su nacimiento. ¿Como quién? Como Jesús, como Juan. Entonces, realmente lo que sucedió conmigo, mi madre ya tenía 37 años de edad, le habían profetizado que no daba luz, le habían profetizado que no daba hijos. Wow. Y realmente ella con 37 años de edad, recuerda que ella estaba realmente hincada de rodillas llorándole a Dios. Santo. Y llegó un varón llamado Marcos, ella dice que ese hombre inmediatamente llega a la casa. Desde que llegó, le dijo a ella que por qué lloraba, y ella simplemente lo miró, porque ella dirá, ¿qué será lo que este hombre me viene a decir? Y cuando el hombre le dijo, ¿por qué lloras? Si lo que tú tienes ahí es de Dios y le vamos a llamar David Daniel. Wow, santo Dios del cielo. O sea, desde el inicio, desde antes de yo nacer, ya yo tenía una semana en el vientre de mi madre, ella no sabía, pero inmediatamente este hombre llega de parte de Dios, usado por Dios, me llama por mi nombre, y aún así me puso el nombre. Inmediatamente este hombre me pone el nombre. Todo lo que este hombre puso vino del Espíritu de Jehová. Wow, santo. ¿Por qué? Porque más adelante le vamos a explicar por qué vino del Espíritu de Jehová y por qué los nombres muchas veces persiguen a los hombres de Dios. O sea que tú me estás diciendo a mí que desde tu nacimiento tú tuviste guerra. Desde mi nacimiento tuve guerra, pero fui bendecido a la vez desde mi nacimiento.
Oye, Porque aún de todos mis hermanos, el único que recibió todas las vacunas y todas las vitaminas fui yo. Sin embargo, nací en el Hospital Central, donde ahí había que ser obligatoriamente de algo militar, había que ser familia de algún tipo de personaje de eso. Y yo nací ahí, mis padres ninguno tenían conocimiento de esa gente. entonces cuando tu mamá, según ella te cuenta, cuando tu mamá te contó eso, ¿tú sentiste un impacto? ¿Qué pasó con tu vida cuando tu mamá te contó esa historia? Inmediatamente ella me cuenta esto. En mí entró algo que se llama el Espíritu Santo de Dios. Inmediatamente esta mujer me dice a mí que yo fui llamado por nombre, cuando en el trayecto de mi vida, de mi juventud, yo al principio era malcriado, era un muchacho que comenzó a criarse, comenzó a crecer malcriado, desobediente, me iba al río escondido, hacía muchísimas cosas, hablaba mentiras, y comencé a criarme en una vida de un mundo pecaminoso. Amén. Pero yo nunca me anclé realmente a ese mundo, o sea, nunca amé ese mundo. Pero algo que había en mí era que, a pesar de que yo me anclé en ese mundo, nací en ese mundo, pude ver la manifestación de Dios en mi vida a tal punto de que nunca en mi vida Dios permitió que yo me anclara a ese sistema. Wow. O sea que Dios, tú me estás diciendo a mí que tú vienes siendo un milagro de parte de Dios. Así es. Para la gloria de Dios somos más que un milagro, porque ya mi madre no daba luz. Y ella siempre me dice, tú fuiste puesto. Wow. O sea, desde el principio, algo que me impacta es que yo le decía en estos días, cuando hablábamos eso, yo le decía, mami, me parece ver que la Biblia me redacta con este ciego de nacimiento. La Biblia dice que Jesús, siento a Dios, varón, en este lugar. Tremendo. La Biblia dice que Jesús, inmediatamente este hombre nace, o sea, este hombre es ciego de nacimiento. Cuando Jesús escupió en tierra, que le puso el lodo con su saliva, lo ligó, lo mandó al estanque de Siloé, que traducido es enviado. O sea, yo inmediatamente anclé esto, el Espíritu me ancló y me unió y me dijo, David, es que tú eres enviado desde el vientre de tu madre. Santo. Sienta la vaca. Oiga esto, mi hermano. Lo que mi hermano David está diciendo es que él es un milagro de parte de Dios. O sea que el enemigo no quería que tú nacieras, mi hermano. El enemigo no quería que yo naciera, incluso usó a profetas para que profetizaran con su boca de que ya mi madre no daba más hijos. Oiga esto, entonces tú eres el último de tu familia. El último, el más último. pequeño. Tú eres más pequeño. Y cuando anclaba mi vida, veía la vida mía como la misma vida del mismo David. Santo. Porque incluso fui llamado por Dios a los 17 años de edad. Oiga esto. David fue ungido a los 17 años de edad. Y ahorita, mientras estaba en la casa, oraba y analizaba. Y la vida de Daniel también fue a los 17 años de edad. Y yo me convertí a los 17 años. O sea que hay un impacto, mi hermano. Pero ayer me hice un sueño y en el sueño escuché que me dijeron 17. O sea, el número 17, hay un problema aquí. Pero si analizamos, José era el menor de sus hermanos. Sin embargo, también era los 17 el llamado de él. Años. O sea que hay un misterio sobre ese nombre. Mi hermano, una pregunta. ¿Y cómo conoció David al Señor? Bien, mi trayectoria fue que a los 13 años me bautizaron, pero realmente en esos momentos yo no conocía a Dios. Yo iba a la iglesia porque mis padres me llevaban, no porque yo amaba ir a la iglesia. Pero tú no eras cristiano. Yo voy a decir que no era cristiano. O sea, tú ibas a la iglesia porque me llevaban. morí. Exacto, me bautizaron incluso porque yo iba a la iglesia y yo era hijo de un evangelista, un predicador. Simplemente, pero no era porque yo llevaba esa vida consagrada a Dios. Ahora, yo jugaba mucho, no decía mala palabra, pero no era que yo conocía nada de Dios. No conocía nada de Dios. Yo no leía la Biblia, yo leía la Biblia porque me mandaban, yo no sabía lo que era orar. Cuando de repente, a mis 17 años de edad, recuerdo que fui a una actividad, a un culto, y cuando fui a esta actividad, inmediatamente llego a la actividad, y desde que llego, la predicadora que está predicando, recuerdo que ella comenzó a ministrar y en ese momento Dios me hizo el llamado. Ya yo tenía 17 años de edad. Pero en ese mismo momento, inmediatamente, ella me hace el llamado. Yo paso y mis ojos, algo en mí, comienzan como a lagrimear. Pero inmediatamente eso pasa, escucho a una mujer que va a mi lado y me comienza a profetizar de parte de Dios. Y me dice, muchacho, yo te veo grande, te veo en estadios predicando. Santo veo que Dios te va a llevar demasiado lejos. Incluso veo de tus amigos que tú lo vas a ir a sacar de los puntos de drogas. Oiga esto, mi hermano. Y yo tengo muchos amigos que incluso en estos últimos días me he estado soñando con ellos y ellos están atados en la droga ahora. Gloria. Entonces, cuando tú ves a los amigos tuyos en la calle atados en la droga, o sea, te da pena o te da deseo de que vengan a los caminos del Señor. ¿No te sientes algo? Me es un dolor, ¿verdad? porque yo he aprendido que hay que compadecerse de los demás. Así mismo y la es. palabra compasión tiene como significado movido a misericordia. Movido a misericordia. Cuando yo soy movido a misericordia, a mí me duele ver que otros se pierdan. Y si fueron de mi infancia, jugaron conmigo, andaron conmigo y ahora no están en el camino que yo estoy, para mí debe de ser un dolor que yo no les tengo. O sea, ¿cómo te explico? Entonces,
el deseo tuyo es que ellos vengan a los caminos del Señor. Claro, ese es mi deseo. Y que se salven. Y no solo mi deseo, que hay algunos de ellos que yo lo voy a ver en el camino. Santo Porque Dios. es una palabra que Dios me ha dado. Y yo creo en la palabra que Dios me ha dado. O sea, mi hermano David, ya ahí me está contando que algunas veces se siente apenado porque ve tus amigos en la droga y quiere que Dios haga el mismo ejemplo, como Dios lo hizo contigo, que también lo haga con ellos. Cuéntame de eso, mi. Exacto. Realmente, parte de ellos, algunos de ellos, lo he visto y cuando lo he visto me he parado a hablar con ellos, lo he saludado. Hubo uno que hace un tiempecito se convirtió y él se descarrió nuevamente, pero cuando lo vi me dio pena, me dio apuro, me paré a saludarlo. Y quizás la gente me ve y dice, pero ese fulano que tú estás saludando es un fulano que es dueño de un punto y atiende un punto. O sea, no era el dueño, pero atiende el punto. O sea, el que está supervisando. Y tú dices, pero él está en un punto de droga y cómo tú siendo varón te paras a saludar a ese hombre. Me impacta Claro. que la humildad de Jesús, inmediatamente Jesús llegó a la samaritana para tener conversación con ella. ¿Qué fue lo que la samaritana le dijo? ¿Cómo tú siendo judío y yo samaritana, si judío y samaritano no se llevan entre sí, tú vienes a hablar conmigo y a pedirme? O sea, eso me da a entender que en pocas palabras quizá él pensó, ¿cómo él siendo un varón de Dios y yo un drogadita? Ay, Dios mío. Oye, esto es tremendo, mi hermano. Este hombre viene y se acerca a mí a hablarme. Gloria a Dios. Porque cuando yo me compadezco de otro, yo voy a hacer un acto de misericordia con él. Amén. Porque me duele ver que su alma se pierda. Entonces, inmediatamente yo veo que su alma se está perdiendo. Para mí debe de ser un dolor porque alguien que desde pequeño se crió conmigo, jugó conmigo. Oiga lo que él está diciendo, mi hermano. Entonces, cuando verdaderamente yo he aprendido, Dios me ha enseñado, porque nosotros no aprendemos nada, Dios nos enseña. Dios me ha enseñado, ¿el qué? Que inmediatamente tú conoces a alguien, para ti debe de ser un dolor el tú no ver a alguien viviendo la gloria que tú estás viviendo. Oiga, hermano. Por eso, realmente, hay gente que dicen que la gloria Jesús la compartió. Y yo quiero hablar sobre esto un poco, porque Jesús no compartió la gloria. Él vino y él le dijo, maestro, Padre, la gloria que me diste yo les he dado. Pero él dio a entender, no que él le dio la gloria para que cada quien sea alabado, Amén. sino que él le dio la gloria para que cada quien vea lo que es la manifestación y los milagros de Dios. Entonces, oye, no te voy a decir algo. Entonces tú me estás diciendo a mí que si yo veo una gente en la droga, una gente en la prostitución, ¿qué tú le recomiendas al público? ¿Que siga derecho o que le dé amor a esa gente? Realmente, el que verdaderamente ha conocido a Dios, porque hay gente que dice, no, porque y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Hay gente que escucha la verdad y habla la verdad, pero no han conocido la verdad. O sea, Entonces, cuando tú conoces verdaderamente la verdad, tú ves a la persona en la calle, ves a la prostituta y tú no le dices, mira esa prostituta, tú dices, mira esa profeta de Dios. amén. O sea que es por fe. Es por fe, claro. Cuando tú por fe, tú declaras las cosas que no son como si fuesen, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y lo que tú no estás viendo en ese hombre, cuando tú lo declaras con fe, con una palabra, entonces se va a materializar. Oye, lo que estás diciendo, mi hermano. Toda esa gente que están en la calle, que están en la prostitución, en la droga, todos esos evangélicos que me están escuchando, te tienen que dar amor a esa gente, porque Cristo, porque Jesucristo vino, mi hermano, por los enfermos y por los sanos. Por los enfermos, él dijo que los enfermos no tienen, los sanos no tienen necesidad de médico. No tiene necesidad, va a chequearse, pero no tiene necesidad. Entonces, una pregunta. ¿A los cuántos años tú te convertiste al Señor? Yo acepté al Señor a los 17 años de edad, pero escuche algo. Necesito que el público escuche esto. Escuche. Me convertí a los 17 años de edad, pero no me arrepentí. Usted dirá, ¿cómo así, varón? ¿Cómo así, ministro? Dentro del Evangelio comencé a vivir una vida doble. O sea, ¿cómo así una vida doble? Al principio de yo convertirme, comencé a tocar una batería, pero yo no amaba al Dios de la batería. Yo no oraba, yo no leía Biblia, yo simplemente tocaba la batería. Mis padres me decían, fulano, no solamente toca una batería, tú tienes que conocer al Dios de la batería. O sea, que tú me estás diciendo a mí que tú ibas para la iglesia, tocabas, pero tú no orabas, ni ayunabas, No, ni nada de leías eso. Biblia. Yo no sabía lo que era un ayuno. Sin embargo, desde niño le decía a mi mamá, mami, yo quiero ser un profeta. Y ella me decía, David, los profetas tienen que tener una conexión más en el cielo que en la tierra. Y yo decía, wow, esta mujer me está hablando todo lo contrario. Le volví y le decía, mami, quiero ser un profeta. Me decía David, el profeta tiene que hablar más con Dios que con los hombres. O sea, todo lo que ella me estaba hablando era algo imposible para mí, porque no era lo mismo que yo estaba viviendo. Y cuando inmediatamente se me hizo fácil caer en pecado viviendo esa vida. ¿Por qué? Porque yo tocaba y vivía una vida donde yo sabía que mi cuerpo estaba en pecado, estaba mal delante de Dios. Pero yo me sentaba en la batería y tocaba como que no pasaba nada. Pedía perdón a Dios y solamente
Oiga mi oración. Mi oración era, Padre, perdóname, no permita que un predicador me avergüence. Simplemente, y daba gracias, y me quedaba hincado en la silla, esperando un rato, para que la gente vea que yo soy un músico que ora, pero mentira, yo no oraba nada, yo me quedaba hincado en nada ahí. O sea, tú te hincado y le decías, Señor, lo que te digo hoy te lo digo mañana. Como quien dice, mi hermano. Era una repetición de oración. Yo me hincaba, decía esa oración, y de ahí me quedaba callado todo ese rato, esperando que la gente crea que yo estoy orando. Una pregunta, mi hermano. Entonces tú ibas para la iglesia para salir del paso de tu padre. En ese momento, ya a los 17 años de edad, yo fui porque realmente cogí amor a Dios. Ahora, ¿cuál fue mi problema? Que amé más la batería que a Dios. Nunca demostré amor a Dios. Y Dios me permitió, después de eso, yo ensayaba y me encerraba en la iglesia de 9 a 12 y a las 2 bajaba otra vez y me daban las 7 de la noche y yo estaba ahí ensayando batería. La gente se burlaba de mí, se reía de mí, me decían palero. Y después que Dios me dio la sabiduría, me dio el entendimiento, me dio la enseñanza, la gente me buscaba para yo tocar. La gente me halagaba y me decía el baterista, el baterista, el baterista. Cuando me llegó el proceso en que yo caí en pecado, en la casa que entré, cuando entré en esa casa... ¿Y cómo fue esa experiencia, mi hermano? Eso fue una experiencia que en el momento yo no la entendía. Pero me metí en una casa donde había un altar. Oiga esto, mi hermano. Donde se le dedicaba cosas a los demonios, se invocaban demonios. La gente se montaba en ese lugar. Wow. Y yo me meto en esa casa y mi mamá inmediatamente me ve, me dice, fulano, no te metas en esa casa, porque yo soy una mujer de Dios y tú eres un muchacho de Dios. ¿Cómo tú te vas a meter en donde está la tiniebla? O sea, que tú siendo cristiano, tú te metías a ese altar. Sí, porque Cuéntanos de eso, en hermano. ese momento yo estaba ciego. Yo estaba enamorado simplemente y no estaba viendo lo que estaba detrás del enamoramiento. Wow. O sea, inmediatamente me cegué, pero todo eso era un plan de Dios, un propósito de Dios en mi vida para que yo hoy conociera el mundo de la tiniebla. ¿Y cómo fue esa experiencia, mi hermano? Bueno, inmediatamente me entré a esa casa. Una de las experiencias que tuve fue que se manifestó un espíritu llamado Metresili. En ese momento yo estaba mal delante de Dios, no tenía autoridad para echar el espíritu fuera. ¿Y dónde fue eso, mi hermano? Eso fue en una casa por donde yo vivía realmente. Tú me dices que se manifestó un espíritu llamado Metresili. Exacto, pero cuando ese espíritu se manifiesta, realmente yo no entendía lo que estaba pasando. Yo sí sabía que había un demonio manifestado, porque en ese momento comenzó a invitarme a tener relación sexual. Wow. Pero yo sabía que había algo sobrenatural en su cuerpo que no era natural, no era normal. O sea, fue una chica que te invitó a tener relación sexual. Exacto, en ese momento comenzó a invitarme a tener relación sexual porque el espíritu estaba montado en ella en ese momento. Pero tú no lo sabías. Sí lo sabía, porque inmediatamente el espíritu se montó, comenzó a relajar conmigo. Y lo que yo decía lo repetía. Y cuando de momento yo me paré de que para hacer como un amague, que le agarré la mano, solamente con agarrarle la mano comenzó a llorar y a decirme que le dolía. Y yo dije, aquí hay algo raro, porque no te puede doler si yo no te estoy apretando. Oye. Entonces inmediatamente esto pasa, yo dije, pero aquí hay algo raro. Entonces ahí me di cuenta que había un espíritu manifestado. Y cuando pasó eso, o sea, ella sintió el fuego. Pero al parecer ella sintió un fuego que había en mí, que yo no sabía que estaba en mí. O sea, eso que Dios te permitió ver o sentir, eso es que el don estaba ahí. Exacto, sí, porque realmente, después de que yo pasé todo ese proceso, recuerdo que alguien se me acercó y me dijo, veo un don de liberación sobre ti, y a quien tú pones tus manos va a ser libre. Oye. Y en medio del proceso hubo un acto de liberación, el cual yo entendía que yo estaba mal delante de Dios, yo no podía libertar a nadie, pero puse mis manos y hubo un sacudimiento, un estremecimiento, y sentí que el espíritu se huyó de ese cuerpo. Oiga lo que está diciendo, mi hermano, que entonces esa chica me dice a mí que te hizo caer. Exactamente, ahí hubo una caída, caímos en pecado, nos dejamos envolver por la metresa, pero ¿qué pasa? Que cuando la metresa está manifestada, inmediatamente está manifestada, yo recuerdo que yo en una me subo arriba de ella, porque está manifestada, y le agarro los brazos, y la muchacha se me salió de abajo, y cuando se me sale comenzó a llamar a los demonios, y la puerta de atrás de la casa estaba junta. Líder, estaba junta la puerta. Tremendo, y cuando ella comenzó a llamar a los demonios, la puerta se abrió como que alguien literalmente la abrió. Como que alguien entró. Alguien entró. Pero tú no viste nada. No, porque mis ojos espirituales en ese momento no estaban abiertos. Ahora, inmediatamente entró, yo comencé a decir, en el nombre de Jesús se van. Y ella le decía, no se vayan, no se vayan. O sea que tú peleabas con esos demonios, tú le decías que se vaya y ella le decía que no. Exacto, pero el nombre de Jesús en ese momento me respaldó. Con esto no te estoy diciendo que tú vives una vida doble, en el nombre de Jesús te va a ir bien. Porque los 7 hijos de Seba no le fue bien. O sea que tú vivías, cuando te pasó eso, tú estabas viviendo una vida doble. Exacto, porque estaba en pecado. Oiga esto, mi hermano. Yo estaba con ella misma. Estaba normal, en relación normal. Y mi vida no estaba bien delante de Dios porque habían impurezas delante de Dios.
Mi hermano, no Entonces, es fácil. aún así, yo estaba viviendo eso, pero yo no entendía. Dios me permitió vivir eso así, de esa manera, porque de otra manera no iba a poder vivirlo. ¿Y qué consejo tú le das a aquel joven que está viviendo una vida doble, que ya Cristo viene pronto y hay gente que lo sabe? Bueno, es importante que los jóvenes que hoy en día, yo siempre digo una palabra, y es que el joven que hoy persevera en realidad no es todo tipo de joven. Así mismo es. Porque en estos tiempos, Dios tiene su gente seleccionada para estos tiempos. No es que sí. Porque incluso este 2024 viene fuerte. Este 2024, una de las palabras que Dios me daba a fin de año era que la mata iba a ser sacudida. Oye, o sea que hoy en este 2024 se va a saber verdaderamente quiénes son los llamados y quiénes son los escogidos. esto es tremendo. Entonces, aquellos que están viviendo una vida doble, ¿qué consejo tú le das? Que se afirmen, ok. Bueno, mi consejo es, realmente la misericordia de Dios me guardó por el propósito que tenía conmigo. Lo que te puedo aconsejar es que tú viviendo una vida doble, si te mueres, no hay salvación para ti. Yo te hago un llamado al arrepentimiento rápidamente, a que tú te acerques rápido a Dios, lo más pronto posible, y que te humilles a Dios. Amén. Que tú llores y gimas delante de Dios. La Biblia habla de que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido indecible. Eso de entender que nosotros también tenemos que ir ante el Padre llorando con lágrimas. Y te voy a decir algo, eso se veía de antes, mi hermano, se veía mucho, que tú veías los altares con lágrimas, y eso se está viendo poco, mi hermano. Yo decía en la iglesia en estos días que ministraba, mientras ministraba, hablaba y decía una palabra, decía, ¿sabe por qué el poder de Dios hoy no se manifiesta como se manifestaba ayer? Porque anteriormente la gente llegaba a la iglesia, era de rodillas, con moco y baba, llorándole a Dios, pidiéndole misericordia. Sin embargo, hoy en día la gente llega como el profeta, el arrogante, el evangelista, el fulano de tal, el que tiene renombre. Sin embargo, el renombre no es que tú te lo pongas, el renombre es que Dios te lo ponga. Oiga esto, mi hermano. Por eso es que uno tiene que ser todo el tiempo humilde y meterse cada día más con Dios. Mi hermano, una pregunta. ¿Cuál fue una de las primeras experiencias que tú tuviste con el Señor? Una de las primeras experiencias que yo tuve. O la primera experiencia que tú te recuerdas que tuviste con el Señor, que Dios te mostró por su misericordia. ¿Cuál fue, mi hermano? Recuerdo que para esa experiencia me metí un mes de ayuno y oración. Eso fue ya cuando tú te afirmaste. Exacto. Ahí fue que ya después de que caí, realmente fui levantado por Dios. Y a los 20 años, 21 años, comencé a buscar a Dios en lleno. Pero comencé a buscar a Dios con amor de verdad. Oye, eso. Ahí yo me metí un mes de ayuno y viví una experiencia con Dios. Y fue que Dios depositó en mí su ministerio, su llamado. Inmediatamente esto me pasa, yo comencé a orar y orando en el secreto, yo oraba por las personas y yo mencionaba, por ejemplo, Señor, mire el varón Jesús, guarda su vida, mira su canal, y Dios me mostraba su vida completa, lo que estaba pasando con usted. Oye, qué experiencia, mi hermano. Inmediatamente Dios me comenzaba a mostrar, yo llamaba a la persona, recuerdo que hace un tiempo, en esos días, recuerdo que oraba por alguien y cuando oraba por ella, el Espíritu me dijo, David, ella me dijo a mí que si yo le permitía tener un hijo y lo daba a luz y lo veía en sus brazos, me iba a servir para mientras vida tenga. Oye, esto. Y recuerdo que en ese mismo momento yo llamé a esa persona por teléfono y ella la cogió, pero yo no le quise decir nada, porque yo quería que mi madre estuviera ahí para que escuchara. Inmediatamente, realmente, ella me llamó para atrás. Y cuando me llamó para atrás, entonces yo ahí, ella me dijo, dime qué pasa. Yo le dije, le dijiste a Dios que si Él te permitía tener un hijo y verlo en tus brazos, verlo nacer, le ibas a servir para mientras vida tenga. Ella me dijo, así mismo es. Wow, tremendo. Y cuando me testificó así mismo es, yo en ese momento colgué la llamada y le di la gloria a Dios simplemente. O sea, que te sentiste contento porque te está confirmando la palabra que Dios te dio. Exacto. Y recuerdo que después de eso, la segunda experiencia a través de eso, fue que Dios comenzó a hablarme de la palabra. Yo comencé inmediatamente a buscar a Dios, comencé a leer los libros de los evangelios. Y mientras yo veía cómo Jesús hacía un milagro y sanaba a un enfermo, yo me veía yo sanando al enfermo igual. Oye esto, mi hermano. Sí, caramba. Por eso es que tú tienes que tener hambre de parte de Dios. Si tú no tienes tiempo, mira como yo siempre he dicho, si tú no tienes tiempo con Dios, tú no lo vas a conocer. El tiempo que pasó mi hermano David y que Dios hacía cosas grandes sobre él, era por el tiempo. Claro. ¿Cuánto tiempo tú orabas, mi hermano? El problema era que en esos tiempos yo comencé a orar 15 horas a Dios al día. Oye, 15 horas. O sea, yo vivía una vida de oración tan profunda que yo no tenía otra cosa que orar. ¿Tú te metías en la iglesia a qué hora? Me encerraba en la iglesia, todo el tiempo viví en el suelo. Ese tiempo lo viví casi 3 años pisado, en el suelo pisado. Mi cama era el suelo, o sea, ayunando 3 veces a la semana. Oye esto. Para mí todo era Dios. Y mi mamá incluso me decía, no haga tanto silicio. Yo le decía, Pablo dijo, si viviré para Cristo viviré y si moriré para Él moriré. Déjame que si me morí me salvé. Oye esto, mi hermano.
Pero luego volví otra vez ayunando y ella me decía, David, tú ayunas demasiado, tú tienes que beberte tu jugo, tu cosita. Y yo decía, es que el problema es que yo necesito, para yo mantenerme de pie, Oye, yo necesitaba obligatoriamente matar mi carne. Y yo debilitaba mi carne aún más para que mi cuerpo no tuviera fuerza de levantar alguna otra cosa. así me invito a mi hermano. Mira, yo también soy de la personalidad que si yo no ayuno 3 veces tres veces a la semana, o 2 veces, algunas veces ayuno 4, es que para tú pelear una guerra espiritual, tú tienes que estar en lo espiritual. Exacto. Y yo lo que tú me estás diciendo, que tú te metías con Dios, y yo comenzaba a darte palabras fuertes, comenzaba a revelar. Y otra experiencia que te marcó a ti, que tú dices, wow. Ahí fue que vino lo que es conocer a Dios. Y quizás usted se preguntará y dirá en el video, pero él leyó la palabra y no ha hablado nada de lo que leyó. Ya que estamos en el tema, quiero hablar de eso. La Biblia relata que Pedro era un hombre que caminaba con Jesús, andaba con Jesús. Ahora, ¿qué pasa con esta situación? ¿Qué revelación Dios me dio de esta palabra? Gloria a Dios. Inmediatamente Pedro camina con Jesús. Pedro conocía a Jesús porque él andaba con Jesús de ahí. Ahora, ¿por qué Pedro no conoció a Jesús cuando Jesús venía caminando sobre las aguas? ¿Por qué Pedro no lo conoció? Porque realmente es imposible tú conocer algo que otra persona pueda hacer que no está a tu alcance. Entonces, ¿Qué te estoy dando a entender con esto? Lo que pasó con Pedro fue, Pedro le dice, Señor, si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas. Pedro en ese momento no conocía verdaderamente a Jesús. Pedro era atrevido. Pero ¿por qué él no conocía a Jesús en ese momento? Porque él vio al maestro caminando sobre las aguas, un milagro que él nunca había visto. Te estoy dando a entender que la gente no te va a conocer cuando Dios haga contigo lo que ellos nunca han visto en sus ojos. Oye esto, entonces, yo estaba leyendo la palabra del Señor, mi hermano David, y uno de los discípulos que el Señor más le dio una palabra fuerte fue a Pedro. Sí, exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo lo que está diciendo mi hermano David. Entonces, ¿qué usted me puede hablar de Pedro? ¿Por qué Pedro se hundió, mi hermano? En ese momento Pedro se hunde, no simplemente porque Pedro no tenía fe. Si Pedro no hubiese tenido fe, no sale a caminar sobre las aguas. ¿Y por qué se hundió, mi hermano? Él se hundió porque Pedro no tenía la capacidad de hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Oye, La incredulidad que había en Pedro era que Pedro no conocía el rostro de Jesús porque lo vio caminando sobre el agua, y a él no conocerlo, por eso verdaderamente Pedro se hunde. no, y también cuando Y hay personas que quieren conocerte, pero cuando ven un milagro en ti, de Dios, ellos no te van a conocer. Tú dirás, ¿por qué no te van a conocer? Y ellos te van a decir, si verdaderamente tú permites que yo haga lo mismo, pero se van a hundir. Oye esto, mi hermano. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de verdaderamente, por eso yo digo algo, me impacta que el don de ciencia no todo el mundo lo tiene. Oh, pero eso es tremendo, mi hermano. ¿Usted sabe por qué no todo el mundo tiene el don de ciencia? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de ver que Judas lo va a traicionar mañana y seguir amando a Judas hoy. Pero venga acá, mi hermano. Sí. Oye esto, mi hermano. Ahora, aquí está la presencia del Espíritu Santo. Estoy diciendo que no todo el mundo tiene, y por eso la Biblia relata de que las dos personas más humildes fueron los dos más usados en la Biblia, fueron Jesús y Moisés. Pero venga acá, mi hermano. Te estoy diciendo que Dios lo que está buscando es un pueblo que se humille. Hay gente que está pendiente a decir, no, fulano el arete, no, fulano la ropa, el pantalón, el pecado. Y Dios te está permitiendo que tú te enfoques verdaderamente en lo que tú tienes que enfocar. Gloria a Dios para siempre. Cuando tú te humilles de corazón, entonces Dios va a quitar de ti lo que Él entiende que en ti no debe estar. Entonces, mi hermano David, mira, nosotros le servimos a Dios, líder, y tenemos que decirle a Dios siempre que nos dé fuerza. Porque estamos viviendo guerras que no se veían antes. Explíqueme de eso, mi hermano. Guerra espiritual que no se veían antes. Sí, porque cada espíritu está asignado por cierto tiempo. Ahora en el 2024, los demonios que estaban en el 23, posiblemente ya esos demonios no van a hacer mucha función. ¿Por qué? Porque así como el diablo levanta una generación de gente fuerte en Dios, en el diablo, sí, así mismo Dios levanta una generación más fuerte que esté ayunando más y que esté buscando más. Oye, tú. Entonces, hoy en día estamos en una etapa difícil en el mundo espiritual, pero por eso realmente es lo que le decía ahorita, que ahora la tierra, la mata va a ser sacudida. ¿Y cuál es la mata que va a ser sacudida? Nosotros somos árboles. Bíblicamente, la Biblia dice que el árbol que no da fruto será cortado. Sí, y cuando Jesús abrió los ojos de este hombre ciego, ¿qué dijo él? Yo veo a los hombres como árboles. O sea, dando a entender que Dios no está viendo a nosotros como un árbol. Santo Dios. Y por eso es necesario que todo árbol que no dé fruto sea cortado. Por eso dice, por tu fruto lo conoceréis. Eso es una batalla, mi hermano. Entonces, la experiencia, una de las terceras experiencias que usted tuvo con el Señor, o recuerde una experiencia que Dios le dio, ¿cuál fue, mi hermano? Bueno, una de las experiencias que me marcó bastante en mi vida fue que Dios me permitió durar 1 mes y 3 días sin comer. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame, mi hermano. La gente pensaba
que yo me iba a morir. La gente me daba por pálido. Incluso hubieron personas que hasta susurraban, vecinos, y decían que yo tenía tuberculosis. ¿Cómo así, señor? Reprenda. Ay, mi madre, Dios mío. Ay, gloria a Dios. Habían gente que decían que yo estaba malogrado. Gente que no se me querían acercar y no querían ni siquiera entrar a mi casa a visitar, porque ellos entendían que yo estaba malogrado. En ese tiempo, en todos esos días que yo duré, me dio una gripe en los pulmones y me dio inicio de neumonía. Oye, qué batalla. Pero yo no salía de un río. Todo el tiempo yo vivía en el río. Y por eso esa enfermedad, o sea, esa gripe se me guardó ahí. Ahora, mientras yo duré el transcurso del mes y 3 días sin comer, en todos esos días yo no entendía lo que estaba pasando conmigo. Porque ya yo me había convertido, tenía 17 años de edad. Pero como le digo, en ese momento no sabía que para Dios poner en mí su unción, para Dios ungirme, para Dios depositar un llamado sobre mí, tenía que yo obligatoriamente tener un sacrificio. Por eso yo decía en estos días de que es imposible tú recibir un ministerio sin tú haber hecho un sacrificio. Santo Dios. Y cuando el nacimiento de Jesús lo analizamos, podemos ver que el mismo nacimiento de Jesús, yo digo, pero ven acá, ¿por qué Jesús nace en un pesebre y no nace en comodidad? Porque desde que Jesús nació, lo que nació fue el ministerio. Y un ministerio nunca puede nacer tú estando cómodo. Por eso Jacob tuvo la visión de ver ángeles que subían y bajaban en sueños. Fue durmiendo en una piedra, no fue en una cama. Oye. Y hoy en día tenemos una balsa de cristianos evangélicos que están tanto en la comodidad, que están tan cómodos, comiendo muy bien, no saben lo que ayunar, no saben lo que hacer un silicio y quieren ver la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo, cuando Jesús tiene el encuentro con Pablo, lo pone a ayunar 3 días, ni comió ni bebió? Y era nuevo. Y era nuevo. Entonces, ¿por qué una persona que recientemente se convierte está con su ñoñería diciendo que no puede ayunar? No, yo no puedo ayunar porque el trabajo me lo impide. Sin embargo, la gente va a decir, yo quisiera lo que ese muchacho tiene, la gloria de Dios. La gloria de Dios, amén. Pero algo que pasa es que no quisiera tú durar 3 años ayunando 3 veces a la semana. No quisiera tú durar 3 años solamente durmiendo en el suelo. No quisiera tú entender que para tú recibir un ministerio tú tienes que llorar lágrimas de sangre. Lo que pasa es que hay un sistema, mi hermano David. Hay gente que cree que el Señor usa como Juan Carlos Arria, usa como Gigi Ávila. Mi pregunta es, ¿se atreverían a pasar lo que pasan esos hombres? Porque para cada quien ser usado necesita ser procesado. La gente quiere bendiciones, pero no quiere ser procesado. Es muy fácil querer ser bendecido de manera fácil. Ahora, yo no creo que Dios bendiga de manera fácil. Por eso a Job, todo lo que él tenía le permitió que Satanás se lo quitara, para luego bendecirlo él. Ese pasó, y hay gente que está en el mundo, que están bien posicionados, y Dios va a permitir que tú entres en una situación económica para que tú entiendas que el que capacita y el que bendice se llama Dios. Claro. No tengas miedo, mi hermano, porque si tú tienes riqueza y Dios te la quita, Dios te puede dar otra mejor. Hermano, háblame qué pasó con esos 3 días de ayunación. ¿Qué usted pudo ver o qué el Señor trató con usted? La primera vez que yo hice un ayuno de 3 días, ni comió ni bebió, realmente yo fui buscando autoridad de Dios. Y ese mismo día llegó un profeta allá en la noche. Yo le había dicho al amigo mío, nos van a profetizar allá. Y el profeta que llegó me dice, ya recibiste lo que pediste el primer día. Sin él saber. Sin él saber. Y yo me quedo pensando porque yo voy a analizar la profecía, que es lo que él me va a decir. Inmediatamente él ve eso, él me dice entonces, ve un manto de autoridad que cae sobre tu mano. Entonces ahí yo comencé a hablar en lenguas. Y él me dijo, veo que hay una lengua que tú hablas que los diablos la odian. Oye. Inmediatamente él me comenzó a decir esto. Yo digo, wow, aquí está Dios. Comenzamos y nos llenamos de Dios. De momento, en ese mismo día, el muchacho y yo entramos en un don de ciencia profundo. Él decía, diablo, suéltala en el nombre de Jesús. Yo decía, veo un hombre que quiere atacar a una mujer y tiene un puñal y la quiere matar. Y él me decía, wow, eso mismo es. Y luego él decía, diablo, suéltala en el nombre de Jesús. Y yo decía, veo una mujer que se quiere beber un veneno, se quiere suicidar. Y él me decía, eso mismo es. Incluso recuerdo que él dice en una, violador, suéltala en el nombre de Jesús. Y yo decía, veo un hombre que está con un cuchillo corriendo detrás de una mujer y ella tiene un poloche blanco. Y él me dice, wow, eso mismo es lo que veo. Y entramos en un don de ciencia en ese momento, donde hubo una conexión en el espíritu. Y él hablaba y yo veía lo que él podía hablar. Oiga esto, mi hermano. Eso fue una de las experiencias que yo viví en ese momento. Eso fue una malicia del mismo diablo. Exacto, pero hay diversidades de ayuno que son buenas comentarlas quizás para la segunda parte. ¿Por qué? Porque hubieron ayunos que yo hice donde ayuno vitalicio, ayuno auditivo sin escuchar nada, ayuno vitalicio. La última vez que yo hice el ayuno vitalicio duré alrededor de 40 horas sin ver.
Y eso desarrolló en mí el espíritu. En ese momento, en ese ayuno, le dije, Señor, quiero que tú me des la unción de llamar a la gente por su nombre. Oiga esto. Y en ese momento, yo no veía, pero mi audición espiritual se comenzó a abrir. Y yo comenzó a revelarme nombre. Eso no hace Santo tanto. Dios. Yo comenzó a revelarme nombre. Y recuerdo que en estos días oraba por alguien y oraba por un espíritu de suicidio porque veía a alguien ahorcado. Y cuando comencé a reprender, escuché la voz de Manuel. Y cuando inmediatamente escucho la voz de Manuel, oro por otra persona que en su familia se le ha muerto a alguien. Santo Dios. Inmediatamente veo esto, digo, Señor, ¿qué pasa? Comienzo a reprender. Y cuando termino de orar, le pregunto a la persona y le digo, ¿tienes un familiar que se llama Manuel? Santo Dios. Me dice, sí, un hermano de mi papá. Cuando inmediatamente investigo, le digo, ese es de la genealogía de la raza de donde, o sea, viene de la familia, Sí. de las personas que murieron de tal manera. Me dice, sí. Entonces yo digo, aquí hay que desligar en ese hombre también el espíritu de suicidio. Amén. Hay que reprender. Pero luego estoy en el monte con unos varones y mientras estoy ahí, estamos orando y escucho un nombre, Carmen. Santo. Y cuando escucho el nombre Carmen, hay un varón que está ahí y el varón dice, el don de ciencia está activo en tu boca, muchacho. Wow. Entonces inmediatamente le digo, ¿cuál de ustedes tiene un familiar que se llama Carmen? Me dice uno de una vez, una tía. Le digo, ora por ella. Santo Dios. Entonces ahí recibí lo que era la unción de llamar a la gente Gloria por su a Dios. nombre. Pero para su gloria realmente, yo tuve que hacer un ayuno vitalicio. Gloria a O Dios. sea, Santo. yo no veía físicamente, pero desperté los ojos, los ojos espirituales. Entonces, lo que pasó con Pablo fue que Dios, Gracias, papá lindo. lo mismo que Dios hizo con Pablo fue eso mismo. Dios permitió que él cayera, le quita la vista y lo que hizo fue que le dio la visión espiritual. Oye, eso es Permitió tremendo. que sus oídos comenzaran a conocer a Dios. Gloria a Dios. Y yo duré 7 días en ese ayuno, pero duré alrededor de 40 horas sin ver. Gloria a Dios. Y inmediatamente recuerdo que puedo ver esto, digo, pero ven acá. Pablo, luego Dios le envió un varón llamado Ananías a que ponga la mano sobre él y él reciba la vista. Santo. Para Pablo poder tener visión espiritual, Pablo primero tuvo que perder la vista. Perder la vista, gloria. Sí, porque el Señor llamó a Pablo ciego. Exacto. Y por eso realmente hay mucha gente que Dios va a tener que llamarlo ciego, varón. Una pregunta, mi hermano. ¿Qué consejo tú le das a aquella gente que, porque para ayunar hay gente que tiene que pedirle dirección a Dios, o sea, para hacer un ayuno largo, porque hay gente que no pueden ayunar largo. Si usted no puede ayunar largo, ayude sus 2 días, sus 3 días, pero tiene que tener cuidado, alimentarse bien. ¿Qué consejo usted le desea? Bueno, el cuerpo es un sistema que el cuerpo se va adaptando al Gloria a paso. Dios, gracias, Señor. Y mientras tú vas ayunando, para tú ayunar un ayuno de 3 días ni comer ni beber, por lo menos tú tienes que haber hecho un ayuno de un día para otro. Y eso es lo que le quería hablar. Prepararse, ¿verdad? En pleno trabajo, sin excusa, yo trabajaba en un horno, cateando oro y plata. Santo. Y yo duraba de un día para otro en ayuno, sin comer y sin tomar agua. Y trabajando. O sea, hay gente que trabaja un suave, no con horno, no con fuego, regózale de un mareo, Y no ayuna. No ayunan. Sin embargo, te estoy diciendo que tú vas a decir, yo quisiera lo que ese muchacho tiene, pero te estoy diciendo que yo ayunaba de un día para otro en un trabajo. Hay gente que dice que eso no es ético, ayunan en el trabajo. ¿Qué usted me habla de eso? Hay gente que dice que eso no es ético, porque son personas normales. Tú tienes que ser. El que verdaderamente ha conocido a Dios ayuna en tiempo y fuera de tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque el evangelio debe de ser predicado a tiempo y fuera de tiempo. Así mismo es. Esto no es pañoño. No. Lo que pasa es que hay demasiados cristianos ñoños Así y mismo, flojos. flojo. Entonces, son tan flojos que entienden que no pueden ayunar estando en un trabajo porque Dios es un Dios de orden. Sí, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Claro que Dios es un Dios de orden. ¿Por qué tú me dices de este hombre llamado Elías que duró 40 días caminando en el desierto ayunando? Entonces, Dios es un Dios de orden. Dios de orden. Y lo último que comió fue pan y agua. Lo que pasa es que en el sistema, mi hermano, hay gente que están golpeando espíritu con bala, como decía un pastor, que están golpeando, varón, como si fuera golpeando el aire, como dice Pablo. Esos son realmente, da risa un poco, pero esos son falta de conocimiento. ¿Tú me entiendes? Porque cuando tú has visto que un espíritu se le puede dar con una bala. Golpeando espíritu con bala. No es un pastor que está diciendo. Entonces, hay gente que están haciendo así, están golpeando espíritu con bala, varón. Sí, porque realmente, mire qué pasa. Un espíritu se vence con espíritu. Hace falta mucho conocimiento. Mucho conocimiento, ministro, eso es lo que yo porque digo. realmente
Hoy en día el pueblo carece de conocimiento, porque Pero la gente no claro, quiere mi estudiar hijo. la palabra. No. La gente solamente quiere leer un salmo 23, voy a empezar, nada me faltará, y ya se quedó ahí. La gente no quiere profundizar. Y cuando tú no sabes hacer un exégesis bíblico, tú no entiendes lo que tú estás leyendo. Pero mire, no es fácil, mi hermano. Ahora, y el enemigo ha intentado matarlo a usted. Muchísimas veces. Incluso fue tan fuerte lo que ha pasado conmigo que yo le he dicho a amigos míos, cristianos ellos de la iglesia, un día le dije, señores, una pregunta, ¿ustedes en algún momento han sentido como que el diablo lo quiere matar? Oiga, Pero no es que lo quiere matar, ni que porque en el mundo espiritual, no, sino que ustedes salen a la calle y un camión te rebasa y Dios te libra, y otro camión viene y te quiere chocar, y otro y te viene a chocar, y tú ves que verdaderamente te quieren matar, y tú sientes la presión de algo que va a de ti que te quiere matar. eso es tremendo, mi hermano. Eso me ha pasado muchas Lo que veces. pasa es que tú eres un milagro de Dios, varón. Y como tú eres un milagro de Dios, el enemigo quiere quitarte, pero tú no te mueres cuando él quiere. Tú te mueres cuando Dios da una orden. La gloria de Dios, yo he entendido que el día que yo voy a morir está plasmado. Ahora, David dijo, vengo en el rollo del libro como está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tú lees este medio de mi corazón. Ahora yo sí voy a decir algo. Todo lo que está escrito de mí se tiene que cumplir antes de yo morir. Amén. Por eso aún yo creo que Dios resucita a los muertos, porque he visto a Dios resucitar muertos, literalmente. Y como, pero vamos a esa para la segunda parte, mi hermano. Porque hay que dejar a la gente con hambre. Entonces, mi pregunta es, ministro, ¿cuáles son una experiencia que el Señor le ha mostrado de que el enemigo lo ha querido quitar del medio? ¿Qué ha pasado con eso? Me han pasado situaciones ¿Y por qué, ministro? donde realmente, oiga, ¿qué pasa? Hay mucha gente que hoy en día se quiere llamar profeta. Profeta, eso es tremendo. Lo que yo entiendo que en la Biblia nadie quería ser profeta, porque tú ser profeta, tú estabas vivo hoy, pero mañana tú podrías estar muerto. Es una experiencia fuerte, varón. Entonces, Es algo fuerte. realmente cuando tú eres verdaderamente llamado por Dios como un profeta, tú vives la vida, pero tú no sabes Pero de ven ti. acá, mi hermano. ¿Por qué? Porque hoy tú caminas, pero el diablo siempre quiere matarte, porque tú eres una amenaza, tú cargas algo que el diablo no le agrada. Por eso usted analiza y usted dice, pero ¿y por qué cuando nace el niño Moisés pasa esto con él? Eso es tremendo. Quieren matarlo, se tira un Herodías. ¿Por qué cuando nace el Mesías Jesús. también se tiró un Herodías de matar al niño? Eso es O sea, tremendo, varón. porque desde su nacimiento nacieron con algo profético dentro de No, él. es que también hay un sistema, hay dos libertadores, varón. Exacto, Entonces, como hay dos libertadores, varón, el enemigo sabía y Exacto. quería quitarlo los dos, varón. exacto. Entonces, cuando tú eres llamado por Dios como libertador, el enemigo va a querer quitarte del medio. Oiga esto, mi hermano. Por eso es como yo digo algo, la humildad se basa en todo. Tú tienes que aprender a ser un hombre de Dios humilde y sencillo en todo. Amén. Cuando tú eres un hombre humilde y sencillo en todo, porque la humildad no es de boca, la humildad se refleja. La humildad hay que demostrarla, ministro. La humildad tú tienes que demostrarla porque esto es un evangelio demostrativo. Lo que pasa es que la gente no quiere pagar el precio, varón. Ahora usted se preguntará, varón, yo analizando aquí como los locos en el espíritu, alguien quizás diga, no, la palabra loco, Pablo dijo, soporten mi locura si creen que estoy loco. Y que esto locura por lo que se pierde. Exacto. O sea, yo meditando aquí, ¿por qué razón la madre de Moisés tira a Moisés al agua? El agua viene siendo tipología del espíritu. Dice la Biblia que en el principio el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero también Jesús le dijo a la samaritana, si tú bebieres de esta agua jamás volverás a tener sed. Jamás. Dando a entender que el agua es tipología del espíritu. ¿Qué hizo la madre de Moisés? El niño viene siendo un ministerio. Así. Ella tira el niño al agua. ¿Qué es lo que ella hizo? Ella no sabe lo que hizo en realidad. Ella lo que hizo fue que tiró el ministerio al espíritu. No, y además, acuérdate que el río Nilo es un río peligroso, varón. Exacto. Cocodrilo. Ella tiró el ministerio al espíritu. Y cuando el ministerio hizo contacto con el espíritu, fue llenado y el mismo Dios permitió que ella misma tenga que ir a recogerlo. Ven acá, mi hermano. O sea que cuando tú tiras el ministerio tuyo al espíritu, el mismo Dios te va a permitir que tú luego vayas y lo recojas y el ministerio ande contigo. Así mismo es. Entonces por eso me impacta el nacimiento de Jesús. Jesús Oiga. cuando nace en un pesebre. Gloria a Dios. Y este hombre, llamado José su padre, y María, cuando se tira la Herodías, ¿qué le dice el ángel en sueño a José? Mira, sal de la tierra porque quieren matar al Claro, niño. quiere matar al niño. Huye a la tierra. Santo. Gloria. ¿Pero a cuál tierra? A una tierra no buena. A Egipto. A Egipto. En Egipto Tú dirás, ¿cómo va a ser que Dios va a permitir que el ministerio tuyo se mantenga en Egipto? acuérdate que Moisés salió de Egipto porque lo querían matar. Varón, lo Varón, que yo estoy también. entendiendo ahora es que yo nací en el Evangelio,
Pero Dios tuvo que permitir que mi ministerio vaya al mundo secular que viene siendo representando a Egipto. Claro, ¿Para qué? Para que él sea forjado, llenado y tenga una experiencia que vivir. Por eso yo digo que el evangelio, varón, no es simplemente palabra. No, aquí hay que hablar de vivencia. Hay que hablar de vivencia, lo que tú viviste. Tú tienes que hablar lo que tú vives. Claro. Si tú no tienes vivencia, donde Dios te rescató, donde Dios te sacó, que Dios ha hecho contigo, lamentablemente tú todavía no has conocido a Dios. Es una batalla. Tú no has nacido. Por eso yo siempre digo que los hijos de Seba no habían nacido. No, los hijos de Seba eran exorcismos. No habían nacido, varón. Usted se preguntará por qué no habían nacido. Porque inmediatamente el espíritu malo llegó a él. Le dijo, a Jesús conoce quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿No lo conocía? Si ni siquiera la tiniebla te conoce, tú no has nacido. Porque tú tienes que ser conocido o por la luz o por la ¿Tú tiniebla. sabías que hay espíritu de la tiniebla que te conoce a ti? Claro. Y si no te conocen, hay que revisarlo. No ha nacido. No ha nacido de nuevo. Todavía no ha habido una identidad. Y por eso yo digo, la identidad tuya no es tu nombre. No. La gente dice, dame cédula, toma la cédula. La identidad tuya es el número de cédula que tú tienes ahí. ¿Por qué a ti te conocen en la... O sea, cuando tú te vas a casar, tú primeramente llenas unos papeles y llenas algo. O sea, que ya te conocen allá. Exacto. Inmediatamente te piden la cédula, tu código indica a que ya tú eres casado. O sea, que llega el mundo espiritual, varón, cuando tú le sirves a Dios y buscas a Dios de corazón. En el mundo físico, quizás no te conoce nadie. El punto es que en el mundo espiritual, desde que tú naces, se te da una identidad. Pero claro, ministro. Por eso fíjense que los niños desde que nacen le dan una identidad. El número de cédula es desde que tú naces. Pero venga acá, mi hermano. Entonces en el mundo espiritual desde que tú naces se te da una identidad. Ahora, ¿cuándo se va a materializar esa identidad? Cuando tú cumplas cierta edad. Pero venga acá, mi hermano. Y por eso realmente es lo mismo en el mundo espiritual. Amén. Bueno, mi hermano David, muchas gracias, mi hermano, por estar con nosotros. Hermano, si usted quiere la segunda parte, mi hermano, por favor, comente y comparte el video, que yo sé que será de bendición para cada uno de ustedes. Yo sé que David tiene ese deseo de seguir adelante, y yo sé que Dios lo va a ayudar y Dios lo va a fortalecer. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, comparte el video. Y si quieres la segunda parte, por favor comenta, que estamos aquí para servirte. Así que Dios te bendiga, mi hermano David. Muchas gracias por estar con nosotros. Amén. Y que papá Dios te me honre poderosamente. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y será hasta la próxima. Amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. No dejen de darle like, activen la campanita, suscríbanse a este canal. Realmente seguirán palabras de Dios, seguirán realmente creciendo el canal, tanto en Dios como verdaderamente ustedes los seguidores. Amén. Apoyamos y contamos con ustedes. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Pidan su oración, escriban comentarios, pidan lo que sea, podemos orar. Dios hace milagros, Dios liberta, Dios levanta, amén, Dios resucita, y Dios hace todo lo que ninguno de nosotros podemos hacer. Amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom Ubrajot de mi abacados. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y muchas gracias.